Buenas tardes, bienvenidos a LIDENSIC, Ventanas al Conocimiento. Realmente para mí es un placer estar con ustedes en esta pequeña disertación. Ojalá tuviésemos la oportunidad de poder compartir aún más este importante tema. Es un tema que de un tiempo para acá, o una época, o en esta época, se ha venido incrementando cada día más, y es la inteligencia emocional, la salud mental. Y aquí en la infografía que les estoy mostrando, quisiera que pudiesen observar que son dos manitas teniendo un cerebro sano. Entonces aparecen corazones, rompecabezas, aparece un bombillo que es como la luz, como esa iluminación que debe tener toda nuestra capacidad intelectual y emotiva, y aparece un engranaje. Entonces eso es parte entre el rompecabezas y el engranaje, lo que hablamos del conocimiento. Y aparecen, son unas maticas, podemos decir unas plantas que aparecen allí porque nuestra salud emocional está siempre en ese proceso de nacer, de estar abonando cada día a ese momento, a esa rutina que tenemos día a día, y nosotros aún más como maestros. Entonces, para nuestro primer módulo tenemos que hablar acerca de la inteligencia emocional. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional? Muchas personas dicen, pero es que esa persona es muy inteligente. ¿Y qué es la inteligencia? Es la capacidad que nosotros tenemos para desarrollar, o siempre estamos en busca de resolver los problemas de una forma creativa, de una forma que nos permita siempre tener ante una situación problemática una respuesta siempre innovadora, asertiva, dispuesta, comunicativa. Y Edward Thunderkett en 1920 la define como la habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas, y actuar sabiamente en las relaciones humanas. Nosotros, ninguno de los que estamos en este momento en el planeta, son muy pocas personas que viven en una situación en la cual no interactúen con otras personas. Siempre estamos en ese proceso de interacción porque somos seres humanos, y dentro de ese proceso de relaciones humanas tenemos que saberlas usar sabiamente. Y cuando hablamos de sabio, es la disposición y es la motivación y es la entrega para usted siempre desarrollar un clima laboral, familiar, personal, incluso con nosotros mismos, de la mejor manera, actuar de forma muy sabia. Y tenemos aquí la inteligencia social y la inteligencia múltiple. La inteligencia social es la capacidad de optimizar al máximo nuestra relación con la gente, sacando lo mejor de ello, generando el mínimo nivel de rechazo y consiguiendo los mejores resultados de ello. Nosotros los maestros, imagínense, nosotros los maestros somos los garantes los garantes de buscar todas las herramientas, de aplicar todos aquellos procesos que sean necesarios para que podamos formar un ser humano integral. Y un ser humano integral no tiene que ver con esa capacidad para formarse académicamente. A veces el estudiante puede ser un estudiante muy inteligente, con 20, pero ese estudiante que es eximido en todas las áreas académicas realmente tiene una situación en la cual no tiene una buena relación interpersonal con sus demás compañeros, ni con sus profesores, ni con sus representantes, ni con su entorno. Esa persona no sabe cómo trabajar la empatía, no sabe cómo trabajar en equipo, no entiende esa relación que tiene que haber entre el buen hablante y el buen oyente, es una persona egocéntrica, es una persona individualista. Entonces tú dices, ¿es de 20? Realmente es un estudiante inteligente, porque la inteligencia tiene que ver con todo lo que está a nuestro alrededor, con esa capacidad que nosotros tenemos para aplicar esos conocimientos a la vida. Y cuando hablamos de esos conocimientos a la vida, es que a mí también me formaron en valores, me formaron para la vida. Y tenemos al lado algo muy interesante que quisiera compartir con ustedes, que es la inteligencia múltiple. En esta teoría de la inteligencia múltiple hablamos de la inteligencia musical, la inteligencia sinestésica corporal, la inteligencia interpersonal, la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia naturalista y la inteligencia interpersonal, la inteligencia personal.
Esta teoría nos habla acerca de la importancia de nosotros entender que para poder desarrollar un ser humano de forma integral, tenemos que tal vez obtener un poco de cada una de esas capacidades o esas inteligencias. En el caso, cada uno de nosotros, cuando escuchamos y cuando observamos esta imagen, podemos decir, bueno, yo puedo ser una persona que tiene una muy buena inteligencia musical, corporal, interpersonal, porque me encanta comunicarme con mis demás compañeros, una inteligencia lingüística, soy profesora de castellano y literatura, me encanta la lectura, me encanta la escritura, tal vez soy muy baja en el lógico matemático, pues, soy parte de la inteligencia naturalista porque me encanta recrear el ambiente, aprovechar el ambiente, preservarlo, buscar la manera de hacer contacto con la naturaleza. Tengo una relación personal con mí misma que me permite amar a mí misma, respetarme a mí misma y una inteligencia visual espacial. Es decir, aquellas personas que tienen esa posibilidad, como los fotógrafos, los artistas, de a cada espacio buscarle su forma, de recrear ese espacio, de descubrir ese espacio. Entonces yo aquí le tengo los tipos de inteligencia y para qué nos ayudan las emociones. Las emociones nos ayudan a reaccionar con rapidez ante acontecimientos inesperados, tomar decisiones con prontitud y seguridad, comunicarnos de forma no verbal con otras personas. Nosotros aquí en Venezuela, específicamente el estado Táchira y el estado Mérida, son uno de los estados con mayor índice de suicidio. Y tú dices que es frustrante darnos cuenta que jóvenes de 20, 22 años, 30 años o adultos mayores de 60, 70 años, piensen que no hay nada que los mantenga en esta vida. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿dónde queda la salud mental? ¿Dónde queda principalmente la salud mental de nuestros estudiantes? La salud mental del maestro, ¿qué es tan importante? ¿Qué hacemos nosotros para poder establecer en nuestra aula de clase un espacio donde podamos hablar en algunas ocasiones sin filtro, donde podamos escuchar al otro, escuchar sus emociones, cómo te sientes hoy? Y eso es parte de la psicología gestal. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz, triste, agradecido, frustrado, empático? ¿Cómo te sientes hoy? Porque a veces cuando a ti te preguntan cómo estás, tú dices, bien, gracias a Dios. El bien no es una emoción. Muchas veces esas personas dicen, bien, gracias a Dios, y por dentro están pasando una situación personal, una situación familiar, una situación laboral que los tiene supremamente acongojados y tristes. Y eso es lo que sucede cuando nosotros a veces no observamos la conducta de nuestros estudiantes. Por eso es que agradezco inmensamente esta oportunidad de poder trabajar con ustedes, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, en lo que tiene que ver, por supuesto, en general con la salud mental. Porque cuando tú te sientes como maestro agobiado, frustrado, porque tal vez tuviste una situación en la cual no tuviste la oportunidad de proyectar lo que tú querías con tus estudiantes, te dedicaste ese fin de semana a trabajar con tu planificación, a desarrollarla de la mejor manera y cuando llegas al aula, pues consigues algunas situaciones que no permiten que esa situación suceda, situación de indisciplina, a veces situaciones que no dependen de nosotros y que, bueno, hacen que eso suceda. ¿Cómo me siento? Y cómo no solamente me siento, sino cómo lo llevo en ese ejemplo a nuestros niños y niñas, a nuestros jóvenes, a nuestro entorno, el personal directivo, el personal administrativo, el personal que siempre está presente en ese entorno educativo. ¿Cómo yo hago para tomar decisiones con prontitud y seguridad? Cuando yo soy una persona que se siente feliz consigo misma, que me respeto a mí, pero respeto al entorno, que me siento en conjunto. Para poder estar dispuesto al trabajo, que esa dedicación y ese esmero que yo hago se haga presente con un gran valor. Entonces, ¿cómo hago para ser ese buen maestro? Porque el buen maestro no es aquel que se llena de títulos, que llega y hace una clase magistral, no, el buen maestro es aquel también que te abraza, que te cuida, que te pregunta cómo te sientes, cómo estás hoy, qué quieres que te apoye, que pueda hacer no solamente escuchado, sino tú también oír con atención y nunca minimizar e invisibilizar las emociones de tus estudiantes y de los que están alrededor, ni por supuesto de ti mismo. Entonces, eh,
aunque yo también les tengo algunas preguntas que sería importante que las discutiéramos. Primero, ¿por qué algunas personas pueden superar los obstáculos y contratiempos con mayor rapidez que otras y sin afectar sus emociones? Sencillamente porque hay un equilibrio de las emociones, no un control de las emociones. Cuando tú controlas qué haces, tú estás manejando y frenas, ¿qué estás haciendo? Reprimes. Tú no debes reprimir las emociones, tú tienes que equilibrar las emociones. Si te sientes triste, si quieres llorar, llora. Si quieres reír a carcajadas, ríe. Si hoy quieres hacer un silencio prudente, hazlo. Si hoy quieres orar, que es tan importante, la oración, la fe, el poder hacer las técnicas de respiración que te permitan sentir todo lo que tiene tu cuerpo. A veces no nos escuchamos. Entonces, cuando no nos escuchamos, nos sentimos en muchas ocasiones frustrados, en muchas ocasiones disgustados, llenos de ira. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, aquellas personas que ante un contratiempo actúan con mayor rapidez y no afectan a sus emociones, buscan superar los obstáculos porque siempre andan con una buena disposición, porque siempre andan motivados, porque esos días donde no me siento motivado, entonces oro, pido al Señor o hago esas oraciones que nos ayudan a tener esa fortaleza en el corazón y poder decir, bueno, hasta este momento puedo controlar esto que está sucediendo. De por allá no lo puedo controlar, entonces intento equilibrar esa emoción. ¿En dónde radica la diferencia entre personas que tienen la capacidad de relacionarse socialmente con mayor amplitud y las que no demuestran esta capacidad, aun cuando sean unos exitosos intelectuales, aun cuando son unos exitosos intelectuales? Bueno, hace rato les daba un ejemplo. Yo en mi caso trabajo en educación media en un colegio privado y realmente esto lo noto de una forma impresionante. Y les comparto mi experiencia porque es bastante importante. Conozco estudiantes que son maravillosos, son brillantes en la escritura, en la lectura, en el dominio del punto de vista de las técnicas de la oralidad, que son muy inteligentes, que responden, pero andan solos, ¿verdad? No se relacionan con otros estudiantes, no tienen esa capacidad de empatía, de disposición para el otro, andan siempre buscando es la excelencia. No me puedo bajar de nivel, tengo que sacar 20. Si no sacan 20 se sienten frustrados, obtienen una nota no calificatoria para ellos, se sientan hasta en lo más mínimo para decirte, son estudiantes muy memorísticos, estudiantes que a veces no saben expresar sus emociones, no saben expresar sus pensamientos. ¿Por qué? Porque nosotros como maestros, nosotros como padres y representantes, no buscamos que ese niño pueda hablar, que ese niño pueda expresar sus emociones. Entonces, todo se interioriza, comienzan a callar sus pensamientos, sus ideas, sus emociones, sus frustraciones. Yo particularmente en estos días escuchaba a una persona que me decía, es que tú me enseñaste a hablar, porque yo antes no hablaba, antes yo no sabía expresar mi emoción. Te quiero, te amo, te aprecio, te valoro, te estimo, te abrazo. Entonces yo le decía, chévere, ¿y cómo te sientes? Me siento feliz, porque es una emoción, me siento feliz, me siento agradecido de poder en este momento poderlo hablar con mi hija, poderlo decírselo a mi hijo, poder decírselo a mi esposa, te quiero, te amo, te necesito, te extraño. Es tan importante la comunicación efectiva, es tan importante saber expresarse para tú poder expresar tus emociones con firmeza, con amor, con empatía sobre todo. Entonces, parte de esto, tenemos que la inteligencia emocional es, en pocas palabras, el uso inteligente de las emociones. De esa forma intencional, hacemos que nuestras emociones trabajen para nosotros, utilizándolas con el fin que nos ayuden a guiar nuestro comportamiento y a pensar de manera que mejore nuestros resultados. Si nosotros trabajamos en función de nuestra personalidad, en función de equilibrar nuestras emociones, en función de siempre buscar ante un problema, no el punto negro del sol, sino buscar siempre las mejores posibilidades, herramientas, acciones, elementos que nos permitan ante una situación problemática usted buscarle el resultado. No siempre, en muchas ocasiones,
el personal directivo, nosotros mismos como maestros, ante una situación nos aferramos solamente al problema. Entonces, no buscamos, y ese es parte del el proyecto educativo integral comunitario del PEI, de ese árbol de problemas, cuáles son mis raíces, cuál es mi tronco, cuáles son mis raíces y cuáles son las consecuencias. Y enseñar a nuestros estudiantes que a cada acción hay una consecuencia. Si nuestra vida está cargada de acciones positivas, ¿cuáles van a ser nuestras consecuencias? Pues consecuencias positivas, porque ni siquiera va a haber una situación de consecuencia, va a haber una situación de resultados más de consecuencias. Entonces ya no tengo una consecuencia, sino tengo un resultado favorable a todos aquellos aspectos que voy a tener. Si, por ejemplo, mis estudiantes necesitan mejorar su expresión verbal para poder comunicarse efectivamente con sus compañeros, para comunicarse efectivamente con sus familiares, para comunicarse incluso efectivamente con nosotros mismos. ¿Dónde está ese espejo? ¿Dónde está aquello que me guía? Me guío a partir de quién soy yo, quién soy. Y ese quién soy es a partir de nuestro proyecto de vida, que yo aspiro a que todos ustedes como estudiantes de educación inicial ya hayan desarrollado su proyecto de vida, donde yo me veo dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de 20 años, porque en ese momento yo desarrollo mis metas a corto, a mediano y a largo plazo, donde yo puedo tener la oportunidad de revisar a partir de un diario incluso, escribir qué me gusta, qué no me gusta, qué me encantaría mejorar dentro de mi personalidad, cómo me siento cuando puedo escuchar al otro o cuando puedo ser escuchado por otros. Eso es necesario dentro de nuestros propios espacios. Siempre el sentirnos felices, agradecidos por este papel, esta tarea, esta herramienta que Dios nos da para poder guiar a estos niños y niñas en la formación de valores, en la formación de su personalidad, que usted se dé cuenta que cada vez que usted hace una labor social, que cada vez que usted ayuda al otro, que cada vez usted comparte lo que usted tiene con el otro, usted debe sentirse feliz por ese proceso. El control de las emociones negativas, porque hemos hablado de todo lo positivo y a mí me encanta hablar de lo positivo porque me hace sentir agradecida y feliz por esos momentos en los cuales usted tiene la posibilidad de escuchar y hacer que el otro entienda que no todo en esta vida, cuando sucede alguna situación negativa, algún problema que nos afecte, no nos podemos quedar en ese problema. Tenemos que buscar siempre dentro de nosotros mismos y con la ayuda de otros, cómo podemos llegar a solucionarlo de la mejor manera. Y si a lo largo de la vida de cada persona, en determinados momentos nos hemos sentido atrapados por emociones que lejos de proporcionarnos paz, alegría o felicidad generan en nuestro interior angustia, tristeza, ira, depresión, es decir, emociones negativas que se apoderan de nuestro sistema límbico y ante esto hemos de educarnos emocionalmente para saber enfrentar y salir airosos de estas situaciones, es decir, alfabetizarnos emocionalmente. Y me encanta esa frase, por eso se la trae el día de hoy, alfabetizarnos emocionalmente. Nosotros a veces o en muchas ocasiones siempre buscamos desarrollar, estudiar, investigar acerca de todo ese amplio conocimiento que nos permite incluirnos dentro de la sociedad, formarnos dentro de la sociedad, pero nosotros nos hemos alfabetizado emocionalmente para poder mejorar las relaciones y el desarrollo humano y realmente ser buenos seres humanos con la naturaleza, buenos seres humanos con los animales, buenos seres humanos con aquellos que no conocemos, con aquellos que están pasando en la calle, que están pasando por la calle, las normas de cortesía que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, con permiso, por favor, que nuestros estudiantes aprendan a pedir perdón, que nosotros podamos pedir perdón cuando sentimos que estamos equivocados, que si nosotros le decimos a nuestros estudiantes, disculpa, me equivoqué, ¿usted cree que nosotros estamos bajándonos a su nivel o estamos siendo mejores seres humanos y estamos dándole el ejemplo? Son cosas que nosotros tenemos que siempre meditar, reflexionar acerca de ese yo. ¿Qué hago yo, que soy este organismo, ¿verdad? Esta persona con el entorno. Siempre estamos, el entorno y el organismo siempre están en estas relaciones interpersonales, siempre están fluyendo, como cuando usted ve las olas del mar, siempre hay, y cuando hay esa marea muy fuerte es porque no nos hemos educado emocionalmente, cuando no hemos podido
minimizar, porque siempre se hacen presentes, siempre porque somos seres humanos, pero que podamos minimizar en lo más profundo la angustia, la tristeza, la ira, la depresión, porque yo no sé si alguna vez ustedes han escuchado, y los invito a que lo sigan por Instagram, a David Brandt. David Brandt tenía un hijo, Julio Brandt, y realmente es bastante triste es al contrario, Julio es el psicólogo y David es un chico, 22 años, 23 años, psicólogo también. Ahorita en este momento a nivel nacional se está aperturando una línea gratis de 8 de la mañana a 10 de la noche cuando tú sientes que estás muy deprimido, muy angustiado, muy triste, que incluso has pensado en suicidarte. Que es una palabra que a veces mucha gente se quiere callar, pero no podemos callarla porque está presente, sobre todo en nuestros adolescentes, sobre todo en aquellas personas que sufren muchísima depresión por, bueno, por situaciones laborales, económicas, familiares. Eh, unas situaciones bastante tristes, a veces de pérdida, a veces de duelo. Y entonces este chico, magnífico, extraordinario, era un atleta de alta competencia, un muy buen hijo, una muy buena persona, pero el papá, incluso, bueno, lo escribe por Instagram, es parte de su historia, eh, dice que su hijo, el 14 de febrero, no recibió una llamada. Recuerden que el 14 de febrero es el Día del Amor y la Amistad, y por no recibir esa llamada se suicidó. Y yo digo, qué duro ser padre y ver morir a tus hijos. Y mucho más de esa forma, cuando tiene toda una vida por delante. Entonces, su papá, en función de todas esas investigaciones que estaba haciendo su hijo, crearon esa línea, una línea abierta gratis de esa hora, de 8 de la mañana a 10 de la noche, para si sientes esa necesidad de hablar, allá hay psicólogos gratuitos que te permiten hacer ese proceso. Y cuando haya esa necesidad hay que pedir ayuda, pero cuando tengamos ira, cuando sintamos odio, eso hay que absolutamente regularlo de la mejor manera. ¿Cómo? A veces haciendo esas técnicas de respiración, respirar, meditar y siempre buscar la mejor solución para no herir ni física ni psicológicamente a las personas que amamos. Y esto es para ti, maestro y maestra. Con la creación de un clima emocional óptimo, las personas que desempeñan el rol de educadores podrán despertar en sus alumnos la alegría de conocer y crecer, siempre y cuando posean bases emocionales que les permita aplicar la empatía. Todo ello se esté marcado dentro de una inteligencia emocional donde se esté en capacidad de aprovechar y aplicar los beneficios para que este nuevo enfoque ofrezca esa oportunidad a ese maestro y maestra. Nosotros realmente creemos en Venezuela. Creemos en los estudiantes del INSI, creemos en todos aquellos estudiantes que se están formando para ser educadores, porque detrás de ese educador hay una mamá, hay un papá, hay una tía, hay una familia, hay una pareja, hay unos niños, hay un entorno, una comunidad, unos vecinos, tantas personas que se desarrollan a nuestro alrededor, y qué mejor que nosotros podamos desarrollar y multiplicar. ¿Cómo multiplicar el ejemplo de la empatía a través de nuestras acciones? Nuestras acciones nos hacen ser un buen maestro que pueda marcar huella en esos estudiantes, o aquel que realmente hace que esa vida de ese estudiante sea triste, que ese estudiante se sienta solo, se sienta invisibilizado, que no se sienta feliz, que se sienta deprimido, porque entendemos que ahorita hay muchas familias disfuncionales y a veces ese estudiante lo que necesita es un abrazo, ese estudiante a veces necesita que lo escuchen y formar valores, porque a veces solamente creemos que para ser maestro es tocar la puerta, buenos días, por favor saque su cuaderno y vamos a trabajar. Eso no es solamente ser maestro, eso es sencillamente ser el que aplica la planificación. Para ser un buen maestro se requiere de muchísimas estrategias y muchísimas herramientas que se van día a día. Entonces debemos llevar ese equilibrio de lo académico, ese equilibrio que tenemos que llevar de lo administrativo, pero por supuesto ese equilibrio que tiene que ir a la par con la formación de la personalidad, de la autoestima, de la empatía, de la cooperación, de la tolerancia,
que a veces lo que nosotros creemos y sabemos que es así es que se ha desarrollado esa palabra, lo intolerante, ya nadie tolera a nadie, de esas personas que hablan es que yo hablo sin filtro, pero es prudente ese hablar sin filtro. Nos gustaría que a nosotros nos hablaran sin filtro. Entonces, la prudencia, el escuchar muy bien al otro, el de saber equilibrar nuestro lenguaje, nuestra comunicación efectiva, bien guiada, bien armoniosa, bien amorosa, para que realmente nosotros podamos desarrollar un buen ser humano, un ser humano que usted le da la mano, usted se siente agradecido, complacido, porque es un ejemplo, porque desde el momento que usted entra en un ambiente de aprendizaje, en el momento que ese estudiante sale de ese ambiente de aprendizaje y se relaciona con otros niños, con otro personal, dice, esos estudiantes, qué maravilla, que unos estudiantes felices, complacientes, obedientes, disciplinados, amorosos, educados, responsables, autónomos, independientes, que llegan a su casa, colocan el uniforme, tienden su cama, ayudan a su madre en el trabajo, en el hogar, cumplen con sus actividades y andan siempre dispuestos en la oración, en el trabajo colaborativo, en el trabajo en equipo. ¿Cuánto nos encantaría tuviésemos un mejor mundo? Un mejor mundo es posible, yo sé que es así, pero es a partir de nosotros como maestros, de cómo nosotros aplicamos todos aquellos conocimientos a la vida diaria, a la rutina diaria, a ese día a día, a ese convivir, porque es que la convivencia es tan importante, no solamente para entrar en el salón y sentirnos que estamos una cúpula de cristal, sino que entendemos que hay un punto y círculo, y ese punto y círculo tiene que ver con todo aquello que nos rodea, en la escuela, en los liceos, en las universidades, en nuestros espacios. Es muy importante que nosotros podamos aplicar día a día lo que tiene que ver con la inteligencia múltiple. ¿Cómo yo puedo? Por supuesto que hay críticas de Gartner con respecto a esta inteligencia múltiple, pero ¿qué puedo sacar de lo positivo de esto? ¿Qué puedo hacer para que mi estudiante se proyecte con varias y pueda tener la oportunidad de demostrar sus habilidades y potencialidades? Porque nosotros no vemos a los estudiantes como seres homogéneos, sino heterogéneos, aquellos que siempre a ti te gusta el arte, a ti te gusta la música, a ti te gusta el deporte, a ti te gusta colaborar en equipo, a ti te gusta la cocina. ¿Qué hacemos para que esos niños puedan demostrar sus talentos, sus actitudes y sus habilidades? Realmente tenemos que desarrollarlo a partir de la educación inicial, a partir de 2, 3, 4 años, llegar a primaria y no sentir ese bloque o ese choque en educación media y mucho menos en la educación universitaria. Por eso que ustedes ven que el pensum del INSIP tiene estas oportunidades distintas a otras, cómo nosotros debemos desarrollar la inteligencia emocional y la salud mental, haciendo deporte, queriendo, cultivando, preservando nuestro ambiente, nuestros espacios, y brindando siempre una mano amiga a aquellos que más lo necesitan. Entonces, bueno, para finalizar quiero recordarles que tienen en la aula virtual el módulo 1 y el módulo 2 que tiene que ver con todo esto que les he venido planteando en esta teoría. Tienen que hacer una reflexión crítica y les coloco las instrucciones que tienen que desarrollar. Tienen que deben elaborar un video de exposición, colgarlo a YouTube. Vamos a hacerlo con la mejor disposición. Creo que esta es una de las oportunidades que tenemos para poder investigar y poder desarrollar un poco más a lo concerniente a la salud mental. Entonces, espero que haya sido de su agrado esta pequeña charla, esta pequeña disertación acerca de este importante tema como es la salud mental. Entonces aquí les dejo cerrando este hermoso círculo que aspiro que todos podamos desarrollarlo siempre porque nosotros los maestros tenemos esa gran capacidad. Somos polifacéticos, somos un poco de todo, pero ese un poco de todo siempre tiene que ser con la mejor disposición, entendiendo que para ser un buen maestro tengo que primero ser una buena persona, amarme, quererme, valorarme, respetarme y desarrollar mis procesos paso a paso como debe ser. Entonces, bienvenido otra vez al INSI. Mi nombre es Cedesca Martínez y bueno, muchísimas gracias por su atención.